vamos a recordar una pequeña gran historia concretada hace 35 años por 4 vecinos de Oriente, soñadores, aventureros, que decidieron, con los escasos recursos que existían entonces, pero con gran entusiasmo, adentrarse y recorrer de punta a punta el río Quequén Salado en 2 canoas canadienses. Una historia repleta de anécdotas y de enseñanzas que ya vamos a empezar a recordar tras los auspicios. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. El Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego, mediante la Ordenanza 4061/20, difirió hasta el 31 de agosto de 2021 la prohibición del inicio de construcciones que no revistan carácter de vivienda familiar o multifamiliar en parcelas ubicadas en el acceso sudoeste de la ciudad cabecera, con el fin de establecer pautas específicas de urbanización en dicho sector. Qué lindo que está Marisol, ¿no? Este paraíso natural que tenemos para disfrutar en familia, amigos. Te tengo que pedir que no hagas fuego en lugares no habilitados, que no tires colillas de cigarrillo y que tengas cuidado con la basura. Si tenemos en cuenta todos estos tips, vamos a andar bien. Cualquier incendio puede arruinarlo todo. Gracias. Fratelli, la heladería que revolucionó a Marisol. Helados, postres, batidos, café, waffles, tortas, hamburguesas y tostados. Abierto de lunes a viernes de 12 a 1 de la mañana y sábados y domingo de 12 a 2 y media de la mañana. Ubicada en calle San Juan, a solo 3 cuadras de la playa. Todo lo que necesita un buen pescador lo encuentra en Punto Pesca. Punto Pesca lo espera en Brasil y Tucumán, Marisol. Teléfono 02983 44 42 19. Hoy vamos a traer a nuestra memoria una historia que contamos hace 5 años en Desde el Puente, cuando el programa duraba aproximadamente 1 hora. Se trata de una historia muy atractiva que marcó la vida del pueblo, pero especialmente de 2 personas, de 2 amantes, de 2 enamorados del río como de la aventura, quienes, junto a otros 2 orientales, recorrieron durante 9 días, con muy poca información y recursos escasos, todo el cauce del río Quequén Salado. Tras días de lluvia, tardes de calor, noches muy frías, accidentes, lesiones y mucha adrenalina, llegaron 3 de los 4 aventureros a la desembocadura del río de Marisol. Pero bueno, qué mejor que escuchar el muy atractivo relato de Enrique Fernández y de Carlos Keller sobre esta historia inigualable. La travesía fue un poco el intentar descubrir más a fondo lo que era el río Quequén, que bueno, como todos los habitantes de Oriente lo hemos vivido desde chicos. Entonces llegó un momento en que tuvimos esa inquietud de ir a buscar qué otras cosas tenía el río. Un poco nació en la idea de Carlos, que me convocó un día, bueno, convocó a más gente, y ahí nació esta travesía que se planteó desde los inicios del Quequén. No lo pudimos hacer bien desde donde nace, en Laguna de los Reyes, arriba de la Garma, porque hay muy poca agua por ahí. Empezamos en el paraje La Sortija y el recorrido eran 130 kilómetros más o menos, y descender el río unos 160, 180 kilómetros de desnivel que tiene con respecto al nivel del mar. No sabíamos en cuántos días lo íbamos a hacer, sabíamos que iban a ser varios. En principio pensábamos que era más corto, pero después entendimos que iba a llevar un poco más de tiempo. Y bueno, básicamente fue eso, tratar de descubrir qué otras cosas nos presentaba y nos escondía el río que todavía no habíamos encontrado. Los 4 que finalmente quedamos, de varios que en algún momento nos reunimos a querer hacer esta idea que había empezado un poco con Carlos, quedó Carlos, Rubén Bahía, Marcelo Hernández y yo. Fuimos los 4 que decidimos encarar este proyecto en 2 canoas. Bueno, después teníamos que armar todo el equipamiento y armar todo ese proyecto, llevarlo
a cabo para poder realizar la travesía. Como dice Enrique, toda la gente de Oriente estamos en contacto con el Quequén Salado. Yo de muy chiquito me acuerdo de ir a pescar al famoso codo de Odato, de recorrer la usina, el puente viejo, el puente nuevo, y también siempre buscando un poco más, ¿por qué no lo recorremos todo el río? Pensando que iba a ser una cosa de 2 o 3 días. Entonces, comentando con amigos, muchos se prendieron porque eran solamente 2 días, 3 días, cuando mucho, sin saber la sorpresa que nos deparaba el Quequén Salado. Yo lo quiero decir que le pusimos esa travesía Río Mulpulnufú 86, la hicimos ese año, en el año 86. Hoy sería mucho más fácil, mucho más sencilla desde cualquier punto de vista. Si queremos buscar la parte de navegación, hay kayak, no sé, por todo el pueblo, que podemos hacerlo. Si queremos las vías de comunicación o registrar imágenes de ese momento, es mucho más fácil todo. En aquel entonces, imagínate, año 86, recién había llegado casi a la Argentina la televisión color. No existían los celulares, no existían las cámaras digitales. Yo quería registrar las imágenes de la travesía, y la manera más económica era hacer diapositiva. La Voz del Pueblo se había comprometido que si la travesía era atractiva y nosotros no iba bien, hacer una nota, así que nos dio rollos blanco y negro. Weekend no había, por intermedio de Enrique, nos habíamos contactado con Weekend, y también si salía algo lindo para llevar al papel, bueno, si querían fotos, color. Y nosotros la manera más económica de hacer eran diapositiva. Así imagínate, con una sola cámara, imagínate la foto de inicio de la travesía, los 4. Así que un rollito color, sacar 1 o 2 fotos, rebobinar, poner de blanco y negro, ir a un trípode, poner el rollo blanco y negro para La Voz del Pueblo, sacar el rollo, así que era todo un proceso para una foto. Así que hoy sería mucho más simple. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
salido de peores. Esto pasará seguro, este no es nuestro destino. Lo importante aquí es que nadie se quede por el camino. Y volverán esos momentos de las cosas cotidianas. Una cena con amigos, un beso cada mañana. De gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas. Cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja. Vacaciones en la playa, con verbenas en las plazas. Y brindar por esos días que nos quedamos en casa. Continuamos reviviendo esta travesía realizada hace ya 35 años, contada por dos orientales, quienes primero eran dos aventureros, pero que, tras esta gran historia, terminaron siendo hermanos de la vida y más amantes que nunca del río Quequén Salado. A mí se me cruzó esa idea de conocer más el Quequén Salado y se lo transmití a Enrique y de ahí comenzamos a invitar amigos, pero me parece que, no sé, cualquiera que lo hubiera dicho en Oriente vamos a hacer algo en el Quequén Salado, cualquiera se hubiera aprendido porque es muy nuestro el Quequén. Y al principio éramos como 12 o 15, qué sé yo. Después nosotros tuvimos en ese primer inicio, que era lo que calculábamos, que podíamos tardar y que era lo que teníamos que llevar, y bueno, ahí estaban todos medios entusiasmados en hacerlo. Era una travesía de 3 días. Hasta ahí estaba todo bien. Después tuvimos una charla con un señor de González Chávez, Enrique Montes, un taxidermista, que lo había intentado hacer ya con Jorge Alí en una canoa que era una canoa como de lona, una cosa así, una cosa distinta a las canoas convencionales, y en una cascada la habían roto, se habían caído, no la habían podido completar, pero tenía ya la experiencia. Entonces tuvimos una charla con él, y él conocía también parte del río, así que tuvimos en Oriente una charla con él. Y claro, nos dijo que en 3 días no íbamos a llegar ni a la ruta 85, o sea que era por lo menos 15 días, 10, 15 días. Bueno, ahí fue donde quedamos 4. En principio quedamos nosotros 2, y después bueno, fuimos sumándolo a Rubencito Bahía y a Marcelo, que fueron los que nos acompañaron finalmente, ¿no? Yo tenía 30 años, y los chicos tenían 17, Carlos 27. Y bueno, fue lindo compartir encima con ese cambio de edades, ¿no? Poder compartir con los chicos. Carlos iba en una canoa con Marcelo y yo viajaba con Rubencito en la otra canoa. Nosotros teníamos la idea, pero no teníamos ni conocimientos ni equipos, así que canoas nos prestaron. Me parece una canoa era de Rubén Bahía, la otra canoa era de Pedro Traverso. Salimos a buscar carpas, tuvimos que conseguir bolsa de dormir, conservadoras para llevar el alimento, es decir, equipos, porque nos prestaron de los salvavidas hasta las camperas de agua por si algún día llovía. Y como era en el mes de marzo, Enrique se pone en contacto con Prefectura o con la base naval de Punta Alta. A través de Armando Pina, que en ese momento era diputado nacional, diputado provincial, él consiguió un mapa de geodesia y de hidráulica de la provincia, donde estaba dibujado todo el río con las cotas de altura y los accidentes que tenía hacia atrás, ¿no es cierto? Porque realmente no los conocíamos, hasta la ruta 3, de ahí para arriba casi no sabíamos qué era lo que había. Entonces eso nos sirvió bastante. La cuestión es que nos contactamos hoy, entramos a la página de internet en Winguru o al cualquier pronóstico y tenemos una tendencia que va a pasar, una tendencia certera que va a pasar dentro de 10 días. En aquel entonces era contactarse con el Servicio Meteorológico Nacional de la base de Puerto
Belgrano y nos dicen, cuando ustedes vayan a partir, se comunican, que en aquel entonces tenés que acordarte del teléfono menijita, cuando te pedía una operadora, número y después 40 minutos de demora o 2 horas. Bueno, era contactarnos otra vez muy próximo a la salida para ver qué pronóstico íbamos a tener. Así que un día previo de la salida nos comunicamos otra vez y le dicen a Enrique que si bien en marzo íbamos a tener días de mucho calor y las noches frescas, no íbamos a tener lluvia. La anécdota está que nosotros para salir teníamos que salir de La Sortija, es un punto tripartito entre Tres Arroyos, Pringles y Chávez, y hasta ahí nos llevó nuestro querido amigo Mario Ernesto Fernández, alias Bicho Moro. La anécdota es que cargamos todo el equipo el día antes y cuando salimos de Oriente a la madrugada salimos con el limpia parabrisas prendido y llegamos a La Sortija con el limpia parabrisas prendido. Así que el servicio meteorológico y las primeras fotos del primer día éramos todos con campera de agua por lo que llovía. Es un poco cómico ver esas fotos de cuando estamos debajo del puente ahí en La Sortija queriendo salir. Primero fue cómico empezar a remar, porque medio como que empezamos a dar vueltas hasta que pudimos poner la proa hacia adelante, la dos canoas y salir hacia adelante. Pero era tanta la inexperiencia que teníamos en ese tipo de travesía, que lo que nos habíamos preparado para ir, estamos ahí para subir a las canoas con jean y con borcegos y con las camperas de lluvia, porque estaba lloviendo, y arriba los chalecos. Que los chalecos fue una premisa que tuvimos en toda la travesía, de no sacarnos los chalecos mientras estábamos en el agua. Los borcegos nos duraron 100 metros, porque a los 100 metros encallamos por primera vez las dos canoas en el medio del río, tuvimos que meternos a empujarlas, así que ahí se terminaron los borcegos arriba de la canoa. Ya empezamos a generar peso arriba de la canoa. Y fue cambiando, sí, tuvimos esa llovizna el primer día, casi gran parte del día, a la noche también hubo un poco de llovizna. La carpa que llevábamos es la clásica carpa, la triangulito esa de techo naranja, la carpa verde, la canadiense de techo naranja, de lona, con los fierros, con los parantes de aluminio. Pesada de por sí, mojada, más pesada. Al otro día de la mañana había que meterla en la bolsa, obviamente que no entraba tampoco. Se empezaron a generarse problemas. Y los problemas también con las canoas, que al no tener tanta agua veníamos pegando abajo y se empezaron a romper. Por la inexperiencia que teníamos para remar, las dos canoas tenían flotadores. Dos hierros por encima de la canoa que sujetaban los flotadores a los costados, atados con correas por debajo de la canoa. Esas correas a las 2 o 3 horas se terminaron cortando, entonces los flotadores también arriba de la canoa. Cada una de las canoas llevaba casi 100 kilos de equipo cada una, entre comida, las garrafas que llevábamos, garrafas de 2 kilos para el farol, para el calentador, el agua que llevábamos. Carlos había hecho con 2 caños largos una especie de camilla para poder trasladar las cosas en las cascadas, ¿no es cierto? Para no ir de a una, entonces tirábamos todo arriba de la camilla y entre dos transportábamos todo eso. Aparte, bueno, las mochilas nuestras, las bolsas de dormir, o sea, generamos un peso bastante importante que hacía que también la canoa fuera un poquito hundida y iba tocando fácil abajo, y eso fue un problema durante gran parte del recorrido. Tras el corte, seguimos recordando la primera parte de esta gran historia de lo que se llamó la travesía Río Murpulenfú 86. Qué lindo que es Marisol. Si venía a pescar o venía de turista, tomate 10 minutitos y juntá a 10 metros de la redonda toda la basura que pueda haber. Así mantenemos esta playa limpia.
Tras el corte, volvemos a cruzar el puente nuevamente con esta gran historia ocurrida hace ya casi 35 años, que sirvió, entre otras cuestiones, para conocer más el río Quequén Salado, que, como escuchamos en este relato, es mucho más que la cascada de Cifuentes, que el puente nuevo, que el puente viejo y la cueva del Tigre. Nosotros tenemos una imagen del río, del curso inferior, conocido por todos, y nos parecía que era la parte única, linda del río. Desconocíamos el curso, es decir, donde nace el río, el curso superior y el curso medio. La sorpresa nuestra fue que había cascadas tan lindas a la altura de la ruta, entre la ruta 85 y lo que es los puentes Cascallares, 2 o 3 cascadas muy importantes. También nosotros el único puente que conocíamos es el puente viejo y el puente nuevo, y atravesamos varios puentes, todos distintos, inclusive atravesamos puentes de ferrocarril en desuso, puentes de ferrocarril que funcionaban, puentes de columnas cilíndricas, así que todo era muy distinto. Hasta incluso pasamos por un sector que habían desaparecido las barrancas y de los dos lados era como médanos. Así pasamos un día de viento y hacía cuenta que estábamos en la playa por la arena que había. Así todo eso fue muy desconocido para nosotros. Cuando comenzamos con la idea de Mulpulunfú 86, la idea era que lo íbamos a hacer en 3 días. Después, como comentó Enrique, cuando apareció Enrique Montes y nos dijo que íbamos a tardar 15 días, nos pareció que era como es algo excesivo. Entonces la idea fue hacer remar el mayor tiempo posible para bajar el tiempo de los 15 días que nos había dicho Montes. La cuestión que es, si nosotros terminábamos, si bien el río es lindo por donde lo veas muchas veces, es difícil encontrar, como fue difícil encontrar este lugar para hacer una nota, ¿sí? Un lugar donde acampar, donde vos tengas un espacio plano, donde puedas armar una carpa. Entonces la premisa era, una vez que encontramos ese lugar, si era a las 4 de la tarde, a las 5 de la tardecita, teníamos que parar porque no sabemos si más adelante íbamos a tener un lugar para acampar. Una vez que llegamos a armar la carpa, recorríamos el lugar, sacamos unas fotos y nos preparamos para cenar. Al otro día, cuando nos levantábamos, ya teníamos que comenzar a desarmar. Mientras desarmamos, desayunamos, y a las 9, las 10 de la mañana ya estamos remando hasta la tardecita. Así que ese era el plan. No dijimos tantas horas para remar, sino bueno, avanzar y avanzar. Nosotros queríamos llegar lo antes posible a la ruta 3, que era nuestro, es decir, lo que conocíamos, y de ahí más o menos teníamos idea que 3 días más íbamos a estar para remar. ¿Cuántos kilómetros tiene el río? Y bueno, desde el puente de la ruta 3 para acá, ¿cuánto tiene? O sea, hasta la desembocadura en la playa. Como dijo Enrique, nosotros teníamos un mapa de hidráulica de la provincia, que a su vez la municipalidad nos había pedido si podíamos ir haciendo en ese mapa un relevamiento donde estaban las cascadas, si había un puente, marcar si estaba el puente o no estaba. La cuestión es que la inexperiencia nuestra, miramos un mapa, no sabíamos si estaba, en qué punto estábamos. Sinceramente fue así. Bueno, el río hoy, en ese momento nosotros decíamos que tenía 110 kilómetros. Hoy, con el tiempo de haber buceado y buscado tanto en el río, decimos que el río más importante del sur de la provincia de Buenos Aires, porque tiene 185 kilómetros. La parte superior del río, en los meses de verano, hay muy poquita agua, así que era imposible ir con nuestro peso, con nuestras cascadas, a ir a la parte superior. Entonces buscamos un lugar de donde salir, como comentamos anteriormente, de La Sortija, y de ahí hasta el mar había 110 kilómetros. 110 kilómetros, exacto. Qué lindo que está Marisol, ¿no? Este paraíso natural que tenemos para disfrutar en familia, amigos. Te tengo que pedir que no hagas fuego en lugares no habilitados, que no tires colillas de cigarrillo y que tengas cuidado con la basura. Si tenemos en cuenta todos estos tips,
vamos a andar bien. Cualquier incendio puede arruinarlo todo. Gracias. Continuamos con más de esta gran aventura ocurrida hace ya casi 35 años, llamada Río Mapinefú 86, a la cual se sumaron muchas personas de Oriente, más allá de los 4 navegantes: Rubén Bahía, Marcelo Hernández, Carlos Keller y Enrique Fernández. Estos últimos nos siguen relatando esta gran historia. Tuvimos otro día de lluvia a la noche, creo que fue la tercera noche. Pero después se acomodó el tiempo, tuvimos, ya al final eran días de calor, tuvimos ese primer día, la primera noche, y después la tercera noche. La tercera noche tuvo sus cositas también, porque fue la primera vez. Nosotros, cuando estábamos haciendo todo el preparativo del equipamiento y de toda la travesía, lo habíamos conversado en el pueblo, porque, como te dice Carlos, a uno le pedíamos la carpa, al otro le pedimos la canoa. Lo único que teníamos nosotros eran la bolsa de dormir y las mochilas, que hemos comprado 2 mochilas nuevas, una mochila cada uno. Un día estoy en un taller mecánico, entonces estaba comentando el tema de lo que íbamos a hacer, y mucho con ¿no es cierto?, con la suspicacia de qué van a hacer, qué van a llegar. Bueno, estábamos conversando eso, y estaba Ismail, Raúl Ismail, que manejaba un camión. En un momento de la charla, Ismail se va, nosotros seguimos charlando, y al rato vuelve Ismail, y vuelve con la radio que tenía él en el camión, la radio de comunicación, una radio de distintas frecuencias, ¿no es cierto? Dice: tomá, llévense esto. Digo: no, pero ¿cómo no puedo llevarme esto? ¿Cómo me va a llevar? Sí, llévenselo para poder comunicarse. Si no, ¿cómo se van a comunicar? Claro, como te dice Carlos, no había celulares, no había comunicación, no hay poblaciones cerca en todo el curso del río, no hay una población cerca al río, cercana al río. Creo que lo más cerca que hay es lo del Solado Rego, después no hay. No, pero que sí, que no, me la dio. Digo: pero para hacer funcionar esto tenemos que llevar una batería. Conseguiste una batería y una antena. Conseguiste tener la radio. Es más fácil conseguir una batería que conseguir una radio. Bueno, así que una batería de Fiat 600 también iba arriba de la canoa para poder comunicarnos. Y nos conseguimos una antena látigo que tenía un imán abajo de base. Entonces poníamos los fierros de la camilla que te contaba hoy, parado, en la punta poníamos la antena esa látigo, y con eso en la tercera noche logramos hacer una comunicación con Oriente. Y estaba medio lloviznando. La cosa es que cenamos, ahí hubo, en algunas noches hacíamos, como para distraernos un poco, algún concurso de pesca. Cenamos, nos acostamos. Yo dormía contra la puerta de la carpa. Y el último con el fondo de la carpa estaba Marcelo Hernández. No sé si serían la 1, las 2, las 3 de la mañana, no sé qué hora era. Un movimiento adentro de la carpa. ¿Qué pasaba? Marcelo Hernández se quería salir, se quería ir de la carpa. ¿A dónde vas? Está lloviendo. Dice: no, me voy a casa. ¿Cómo te va a ir a casa, de tu casa? Estamos en el medio del río. No, voy a casa y vuelvo, decía. Estaba soñando, cansado. Así que bueno, tuvo esa tercera noche 2 cositas entre la comunicación y Marcelo sonámbulo dando vuelta alrededor adentro de la carpa. Bueno, una de las notas graciosas de la travesía. Imagínate que algunos decían que íbamos a tardar 15 días, otros que íbamos a tardar 10, entonces mínimo eran 10 días. Entonces teníamos que llevar comida para 10 días, agua para 10 días. Fuimos dejando a la ida algunos bidones de agua. No existía en ese momento el agua potable, es decir, el agua envasada, así como conocemos. Así que bidones de 20 litros enterrados en algunos lugares, cerca de la Ruta 85 y en otros parajes, para por lo menos decir tener agua. Y no queríamos hacer supervivencia, porque si nos poníamos a pescar o a cazar íbamos a tardar el doble de tiempo. De uno de los días, me acuerdo que llegamos a una cascada muy cerca de Cascallar, un paraje muy muy lindo.
armamos la carpa, nos pusimos a hacer el famoso concurso de pesca, que era por tiempo, porque llevamos una sola caña y eran, en un minuto había quien sacaba tantos dientudos, o si alguien sacaba un dientudo. Muchas veces iba a parar a la sartén. La cuestión que estuvimos en ese paraje, en una playa hermosa, que era una curva del río, un recodo, una playa muy linda, estuvimos, no sé, de la tardecita hasta que cenamos y nos acostamos, bueno, no vimos nada raro. Al otro día, ya más despierto, más descansado, cuando comenzamos a desarmar la carpa, vimos que en ese mismo recodo un hueso raro, grande. Y comenzamos a prestar atención y había en inmediaciones de la carpa, habíamos estado todo el día anterior, no habíamos visto nada. Es decir, desde hace mucho tiempo era como un recodo del río y arrastraba y depositaba los sedimentos en esa playita. Así que encontramos huesos dispersos por el lugar, pedazos de caparazón de criptodonte, unas vértebras inmensas, así que... En ese momento ni sabían de qué era. No sabíamos ni de qué era, así que fuimos alzando sin saber nada por tamaño. Las vértebras, teníamos unas conservadoras donde llevábamos los alimentos que ya se habían vaciado, así que en esas mismas conservadoras de Tergopol fuimos poniendo los huesos más grandes, no lo que posiblemente dejamos los de más valor, pero nosotros agarramos los más grandes. Antes de esa cascada que te dice Carlos, pasando el puente Banoli, o sea, de la ruta 85 hacia acá, ya habíamos pasado Puente Banoli, habíamos pasado la desembocadura del Pillahuinco. Cuando el Pillahuinco, que viene de Sierra La Ventana, desemboca en el Quequén, ahí el Quequén empieza a tener las barrancas mucho más altas, mucho más cavadas, cambia la coloración del agua, empiezan a aparecer algas que más arriba no hay, cambia mucho la fisonomía del río. Y un poco más adelante llegamos a una cascada. Para pasar esa cascada estuvimos 3 horas y algo. Subir todo arriba de las barrancas con soga, las canoas, todo, trasladarlas como 200 metros por arriba de la barranca para pasar esa cascada y bajar después todo con sogas. Cuando pudimos subirnos a la canoa, lo que hicimos fue cruzar a la otra orilla, porque ya eran las 6 de la tarde y había una playita, como te dice Carlos, donde encontrábamos una playita a esa hora, había que aprovecharla. O sea que todo lo que hicimos esa tarde fue pasar una cascada, con el esfuerzo que eso significó, ¿no es cierto? Trepar la barranca con todo el equipo ese, bajarlo y después finalmente terminar cruzando el río y no poder avanzar. El río a la altura de la Sortija es de barrancas muy bajas, es angosto, es de poco caudal. Cuando llega al puente de la ruta 85 ahí se ensancha un poquito más, pero sigue con barrancas bajas hasta que llega a la desembocadura del Pillahuinco. Ahí empieza un río más parecido a lo que nosotros conocemos acá, con estas barrancas así altas. Hay una parte de tierra, de piedra, barranca es muy colorada, muy distinta a la arcilla que conocemos acá, ¿no es cierto? Las barrancas de arcilla. Y después, bueno, va cambiando la fisonomía del río, es totalmente serpenteante, no tiene 100 metros rectos, y la profundidad, a medida que va avanzando hacia el mar, las profundidades se van haciendo más grandes y más cómodos para remar también. De esta manera cruzamos el puente de hoy con una historia que va a continuar la semana que viene, conociendo más sobre el hermoso pero complicado río Quequén Salado, con más anécdotas increíbles y enseñanzas de vida que dejó esta travesía llevada a cabo por 4 orientales, llamada Río Mulpulenfú 86. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. El Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego, a través de la Ordenanza 4048/20, autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar la extensión de la red de agua corriente en Marisol en las siguientes calles: Avenida 18 entre Catamarca y La Rioja, Calle Jujuy entre Tucumán y Diagonal, Calle Jujuy entre Santa Fe y la Avenida 18. Fratelli, la heladería que revolucionó a Marisol. Helados, postres, batidos, café, waffles, tortas, hamburguesas y tostados. Abierto de lunes a viernes de 12 a 1 de la mañana y sábados y domingo de 12 a 2 y media de la mañana. Ubicada en calle San Juan, a solo 3 cuadras de la playa. Todo
lo que necesita un buen pescador lo encuentra en Punto Pesca. Punto Pesca lo espera en Brasil y Tucumán, Marisol. Teléfono 02983 44 42 19. Pasa la vida junto a ti y a ti. ¿A quien más quiero amar?